Muchas gracias, economista, expresidente del Ecuador, Rafael Correa, por atender esta entrevista con BBC Mundo. Según lo que leemos de los resultados de las elecciones de este domingo, el representante de la derecha tradicional, Guillermo Lasso, ha ganado al candidato que usted impulsaba, al candidato que representaba al correísmo, Andrés Arauz. Las urnas están demostrando que el correísmo está lejos del poder que solía tener hace unos años. ¿Qué fue lo que pasó? Es obvio lo que ha pasado. Ganamos la elección del 2017, nos traicionó, lo compraron a ese presidente y empezó una persecución brutal, nos robaron el partido político Alianza País, impidieron, pese a ser, como se ha mostrado, como se ha evidenciado ahora, la principal fuerza política durante 3 oportunidades impidieron que nos inscribamos como partido político, tuvimos que participar en las elecciones locales del 2019 con un partido prestado, el partido Compromiso Socialista 5, lo eliminan porque había una persecución brutal para tratar de impedirnos participar en las elecciones. A última hora nos abre las puertas con Centro Democrático Lista 1 y participamos con Centro Democrático Lista 1. Me proponen a mí como candidato a vicepresidente porque me habían ya bloqueado para ser candidato presidencial, sacan una sentencia en 17 días laborables para condenarme por influjo psíquico, dirigir una organización criminal por influjo psíquico, qué sé yo, y para impedirme ser candidato. Y en esas condiciones ganamos la primera vuelta, ganamos 50 asambleístas, el mayor bloque de lejos, y obtuvimos 47.5% de la votación en la segunda vuelta, además de la brutal persecución política contra el Oriente durante todos estos años. Y yo tengo una condena a 8 años por dirigir una organización, aunque no lo crea, textualmente, organización criminal por medio de influjo psíquico, dedicada a sobornos que nunca han existido. Jorge Glass, el vicepresidente, está preso 3 años, hombre honesto, no han descubierto medio centavo por el caso de Brecht, ni siquiera acusaron a Odebrecht. Los demás perseguidos por delitos políticos, instigación a la rebelión, desacato fuera del país. O sea, hemos estado en condiciones extremas. Solo, si yo hubiera estado en Ecuador, solo con ese hecho, le aseguro que ganamos las elecciones. Pero es muy difícil en esas condiciones, pues, pelear más aún con estructura. Hemos peleado contra todos los medios de comunicación, contra todo el Estado y contra todo el espectro político. Así que los resultados son espectaculares, pero obviamente no era lo que deseábamos, lo que aspirábamos. Pero usted solo me está mencionando aquí factores externos. Yo me preguntaba si había usted hecho una especie de mea culpa con este resultado también. No, María, yo ya he aprendido en la vida a no darle la razón a los que no la tienen. Yo sé que algunas veces eso buscan ciertos sectores, ciertos periodistas, que la culpa, ¿dónde está nuestro...? Lo que hemos logrado es extraordinario. ¿Ya? Y por supuesto que hemos cometido errores en el ejercicio del poder, pero Por corrupción. ejemplo, Por ejemplo, nunca nos equivocamos de lado, eso es lo principal. Pero, por ejemplo, nombrarlo a Moreno pues, candidato, que nos engañó a todos, para empezar. Pero de ahí la corrupción. O sea, lo que están es acusándonos del ejercicio del poder en 10 años de gobierno. Es imposible no tener caso de corrupción. Pero lo que hicieron fue generalizarlo, pactar con los corruptos para persecución política. Por ejemplo, el celebérrimo caso Odebrecht, como su nombre indica, Odebrecht, principal corrupto y corruptor Odebrecht, corruptor confeso. Metieron preso a todo el mundo, acusaron a todo el mundo, menos a Odebrecht, ni siquiera la acusaron, porque es claro el pacto que existió para que acuse a otros, como el vicepresidente Jorge Glass, y robarle la vicepresidencia. Eso es obvio. Entonces los corruptos siempre fueron ellos. Para que haya corrupción, alguien debió enriquecerse. ¿Dónde están nuestras cuentas secretas? ¿Dónde está nuestro dinero mal habido? Es demasiado obvio. Entonces yo no voy a darle nunca la razón a quien no la tienen. No esperen eso de nosotros. Siempre vamos a ser autocríticos. Pero si esperan que le den la razón, exacto, pero esa autocrítica, no esa autocrítica de la que usted habla, necesito que me ponga ejemplos concretos. Bueno, ya le doy un ejemplo concreto, el habernos dejado engañar por un tipo como Moreno y 10.000 sí, pero es que errores en el ejercicio. Eso a la vez pone la culpa del lado de allá. Lo que no usted estuvo en el entiendo, poder no, 10 años. porque nosotros lo propusimos a Moreno. Yo estoy casi convencido, tenemos que hacer estudios más profundos, que Quito no nos perdonó haber nosotros nominado como candidato a Moreno. Pese a que nos persiguió, pese a que nos traicionó, nosotros lo nominamos. Y ha sido el peor presidente de la historia. Entonces eso no nos ha perdonado. Dice, nos presenta un nuevo candidato, pero esta vez no vamos a votar por él, votamos por el banquero. Entonces yo creo que es una de las explicaciones. Hay que hacer información más profunda, buscar información más profundamente, pero no sé qué espero. O sea, que hemos quedado con 47.5% de votos populares en condiciones extremas negativas y tenemos que hacer nosotros una autocrítica. Creo que es un inmenso logro, pero obviamente no lo que esperamos para terminar esta pesadilla de destrucción del país y de persecución brutal sin nombre, que le llamaron descorreización, y la mayor campaña de odio y persecución política que la historia del Ecuador recuerda.
Me llamó la atención una frase que usted dijo, y dijo que es imposible no tener corrupción en un gobierno. Eh, Recordamos muchísimas personas la campaña de Manos Limpias con la que usted se presentó a la presidencia. Tal vez no hubo un poco de decepción precisamente de su electorado. Hay manipulación. Yo le puedo enseñar, si me pasa la carpeta, estadística de Transparencia Internacional, que seguramente es correcta, que demuestra que en mis 10 años de gobierno, Ecuador fue el país que más disminuyó en el ranking de corrupción. Aquí está. Usted tiene el ranking de corrupción, se lo presento de dos maneras, de Transparencia Internacional, ¿no? Y podrá ver cómo antes de mi gobierno, ¿ya? Esto es 2003, 2002, 2001, 2003, 2004. Aquí llega mi gobierno, si me pasan mis lentes, por favor, y estamos en el nivel mayor de corrupción. Fíjense, cuando llego yo al gobierno de 2007, mire cómo subía, y luego solo baja. No sé si estamos viendo esto. Y al final nos rebrota un poco, por el caso de Brecht precisamente y refinería. Pero bajamos 30 puestos en el ranking de corrupción y somos el gobierno que más bajó en esa década, 2007-2017. Aquí están toda Latinoamérica. Los que descendimos y los que ascendieron en el ranking de corrupción. Lastimosamente. Bueno, lo cierto es que hay muchas denuncias e investigaciones por muchísimos proyectos que tuvieron sobreprecio durante su gobierno. Pero no, María, hagamos la pausa y por favor. Primero yo le estoy hablando de estadística. Usted acaba de decir muchísimas denuncias por sobreprecio. Dígame un juicio por sobreprecio. Bueno, hay muchísimas investigaciones y denuncias. Por sobreprecio. Ejemplo, lo que sucedió con la refinería del Pacífico. Gracias por poner refinería del Pacífico. ¿Dónde está el sobreprecio de refinería del Pacífico? Refinería del Pacífico es parte del caso de Brecht, donde ni siquiera acusaron a Brecht. Entonces no repitan las cosas que escuchan de cierta prensa que cree que en la repetición está la demostración. Manipularon tanto que el ajuste de precios, si una carretera costaba 100 millones inicialmente y acababa costando 120 millones, eso le llamaron sobreprecio. Eso es reajuste de contrato, eso no es sobreprecio, no es delito. A tal punto que no existe, pero periodista, estamos hablando de hechos, ¿no? Ana María, no existe un juicio sobre precio, no existe una condena sobre precio. Eso es una de las narrativas que han montado estos años para tratar de acusarnos de falsedades, porque hemos tenido casos de corrupción, como todo gobierno de ejercicio, pero jamás toleramos la corrupción, como este gobierno que sí toleró y dirigió la corrupción de las más altas esferas, si no, no se hubieran podido repartir los hospitales, como se evidenció ese escándalo en plena pandemia, ¿no? El reparto de hospitales. Economista, usted ha dicho que se equivocó con Moreno. Me pregunto si se equivocó también con Andrés Arauz al elegirlo como su candidato esta vez. ¿Podemos haber equivocado con Andrés Arauz? Sí, porque finalmente no llegó a la presidencia. No, porque no ganó, entonces nos equivocamos. Si era luchar contra corriente, era cuesta arriba. Mira cómo nos sobredimensionan, ¿no? Muchas gracias, pero no somos superhombres. Hemos estado luchando en condiciones extremas impresionantes. Ni siquiera puedo estar en el país, ni siquiera puedo viajar con libertad por la orden, por la condena absurda que tengo. La dirigencia histórica no está en el país. Las bases, la estructura ha sido tremendamente golpeada. Las casas de nuestros dirigentes han sido allanados, tenemos dirigentes con brazalete, amenazados, un terror que se vive en el país, toda la prensa en contra, todo el poder del Estado en contra, todo el espectro político se unió contra nosotros. Y aún así sacamos 47.5%, pero no ganamos. No nos sobreestimen, no somos superhombres, pero lo que hemos hecho es extraordinario. Es decir, que usted conserva, tiene un aire un tanto triunfalista con este resultado. O sea, viendo objetivamente, aspiramos a que acabe esta pesadilla, a que Ecuador recupere la senda hacia el progreso. Hablemos claro, yo le deseo el mejor de los éxitos a Guillermo Lasso, porque no estamos para politiquería. El país sufre una crisis histórica, la peor de la historia económica y la peor sanitaria de la que haya registro. No es momento de politiquería, hay que arrimar el hombro para salvar vidas y recuperar la economía que también salva vidas. Le deseo el mayor de los éxitos a Guillermo Lasso, pese a que no concuerdo obviamente con su ideología neoliberal, y nuestro bloque asambleísta tratará de dar la mayor gobernabilidad dentro de lo aceptable, porque tampoco nos vamos a prestar para privatizaciones y todas esas cosas. Pero no nos engañemos, es la continuación del gobierno de Moreno. Él cogobernó con Moreno, son las mismas políticas. Entonces, muy probablemente esto nos lleve pues a perpetuar la crisis, ¿no? Pero nosotros le decíamos, va a tener todo el apoyo de nosotros
para superar el gravísimo problema que atraviesa el país. Entonces nosotros no es que somos triunfalistas, reconocemos el capital político que tenemos y responsablemente lo vamos a poner en función del bienestar del país. No buscamos espacios para nosotros, buscamos el menor dolor para la gente y Ecuador está destrozado. Y adentrarme precisamente en lo que usted habla, porque definitivamente el correísmo y sus aliados van a ser un actor clave, tienen la primera minoría dentro de la Asamblea, y me pregunto qué papel van a jugar. Muchos piensan, de hecho, que el correísmo puede ser la piedra en el zapato de Guillermo Lasso desde el legislativo. María, hay que cambiar la mentalidad política. La obsesión de los políticos latinoamericanos, y ecuatorianos en particular, debe ser superar su desarrollo, 200 años en su desarrollo, pobreza, exclusión, desigualdad, marginalidad, discriminación de nuestros pueblos ancestrales. Esos son nuestros grandes retos, no ser piedra de zapato de nadie. Nosotros somos constructivos, propositivos. Entonces, vamos a hacer una posición responsable, que vamos a dar gobernabilidad. La gente votó por el neoliberalismo, votó por la derecha, que se aplica un proyecto de derecha, ¿no? Pero obviamente, si es para el plan de vacunación, tendrán todo nuestro respaldo, todas las leyes que haya que aprobar en la Asamblea. Si es para privatizaciones, no concordamos con eso y representamos un 47.5% del pueblo ecuatoriano que dijo estamos contra eso y nos vamos a oponer, pero jamás con el afán de desestabilizar, sino de arrimar el hombro, sobre todo para superar la crisis sanitaria, que se salven vidas, y superar la crisis económica sin que saqueen el país con privatizaciones y todas esas cosas. ¿Usted cómo piensa trabajar en este sentido con el gobierno de Guillermo Lasso, ya que dice que va a trabajar colaborativamente? Bueno, de nuestro espacio, ¿no? Que es la Asamblea. Nosotros no vamos a ser parte del Ejecutivo, jamás lo vamos a hacer con un gobierno que es la antítesis de lo que pensamos y que le deseamos el mejor de los éxitos, porque es el éxito del Ecuador. Pero creemos que con las políticas que ha propuesto no vamos a salir de la crisis. Son las políticas que se impusieron en Grecia para la crisis de los crisis subprime en 2008. Todavía no sale Grecia de su crisis con esas políticas de austeridad. Se han ofrecido cosas como salario básico de $500, cuando fueron los que se opusieron a aumentar un centavo el salario el año pasado. Vamos a ver cómo cumple esas promesas, pero a la vez habla de políticas de austeridad. Entonces temo que con esa clase política no superaremos rápidamente la crisis, que es lo que se necesita. Pero como le decía, ¿no? Ellos cuentan con todo nuestro apoyo en momento de la unidad nacional. ¿Qué cree que es lo que necesita el país? ¿De qué? ¿De reactivación? En el plano económico. Por ejemplo, los créditos que dijeron que iban a dar, los vamos a apoyar totalmente. La gente necesita crédito. Ahora hay que ver cómo financian esos créditos y cómo le van a dar créditos a gente que está sobreendeudada sin aliviarle primero las deudas. Entonces, primero habrá que aliviar las deudas y en todo eso vamos a apoyar. La otra pregunta que muchos se hacen es si este nuevo rol que va a tener desde la oposición lo va a hacer todo vía remota desde Bélgica o si va a regresar al Ecuador. No me interesaba estar en política. Yo lo dije en el 2014, no sé si se enteró, no sé si vivía en Ecuador todavía, que no me iba a presentar en el 2017. Y usted sabe, tiene su fuente, que si me presentaba en el 2017 le ganaba las elecciones, pero que me iba a retirar de la política. Que después de vivir 25 años en Ecuador, con mi familia, que es binacional, mi esposa es belga, mis hijos tienen la doble nacionalidad, ya era justo, ya era hora de ir a vivir unos años. Mis suegros estaban ancianos y de hecho fallecieron. A Bélgica. Ese era mi plan de vida, volver a la academia. Tuve que involucrarme nuevamente en política por la persecución brutal que empezó a hacer Moreno cuando nos traicionó y se vendió a la derecha y empezó a gobernar con la derecha y tiró a la basura el programa de gobierno que ganó en las urnas. No solo nos traicionó a nosotros. Esto es imposible que ocurra en Inglaterra, en Reino Unido. Una traición así al voto de la gente, un cambio de 180 grados en el plan de gobierno aprobado en las urnas. Entonces traicionó a sus compañeros, traicionó la democracia, traicionó al pueblo ecuatoriano y me empezó a repletar de juicios. 39 juicios penales tengo, 39, de secuestro, de homicidio, de soborno, de todo, de todo. Entonces, frente a eso, frente a la persecución de mis compañeros, frente a la destrucción de mi país, frente a esa difamación, ese discurso único de hace 4 años, que sobreprecio, que la corrupción generalizada. Para empezar, 10 años fue parte de nuestro gobierno Moreno. ¿Dónde estaba pues la corrupción generalizada? Es tan obvio como eso. Pero no solo nos han robado la verdad, nos han robado el sentido común. Todo ha sido calumnia, todo ha sido mentira, difamación. Frente a eso, tuve pues que regresar a la política para defender el legado de mi gobierno, defender la verdad, defender nuestro honor, defender a mis compañeros. Pero no me interesa, a mí no me interesa ningún puesto. Yo hubiera querido seguir
tranquilo en mi casa, escribiendo los libros que estoy tratando de hacer y que hubiera acabado si no hubiera habido esta persecución brutal. En todo caso, en lo posible voy a dejar que al nuevo liderazgo, Andrés y muchos jóvenes que existen, que manejen esto, pero obviamente, pues, algunas veces me consultarán y todavía puedo regresar al país mientras no se resuelvan todos estos problemas jurídicos que yo creo que más temprano que tarde se derrumbarán porque son... Que ya usted mencionaba, son más alrededor de una treintena de procesos abiertos en Ecuador, tiene una sentencia también por cohecho a 8 años de prisión. Usted le ha pedido a Guillermo Lasso que cese lo que usted llama el lawfare, o sea, que la justicia sea utilizada con fines políticos. ¿Usted insiste en su inocencia? Bueno, no se lo digo yo, se lo dice su propio, se me ponen el... Se lo dice su propio asesor político, Durán Barba, usted puede leer, página 12, la fecha, yo lo compruebo siempre, Ana María, 13 de abril, Jaime Durán Barba, Lenín Moreno se dedicó a perseguir a Correa de manera absurda. Y él, Durán Barba, el asesor político, el consultor político, el estratega político que ha hecho ganar a Guillermo Lasso, que hizo ganar a Macri, le dice, Correa es un perseguido político, se lo persiguió de manera absurda y le aconseja a Guillermo Lasso no hacer lo mismo, porque en el largo plazo es perjudicial, por el caso argentino, donde mantuvieron viva a Cristina y derrotaron a Macri, y en nuestro caso, donde probablemente nos hubieran derrotado mucho más fácilmente si se olvidan de nosotros. No han tenido presentes, hemos quedado en segundo lugar con 47.5% de los votos, y si más tarde puedo regresar al país, les vamos a ganar las elecciones. Muchísimas gracias por esta entrevista con BBC Mundo. Muchas gracias a usted, un gusto verla, cuídese.